Ahora sí. Qué lindo que pudimos disfrutar de este momento, ¿no? Como iglesia. Hay veces que la desaprovechamos. Hay veces que estamos distraídos, o qué dirán, o qué sé yo. A mí me pasó un montón de veces, pero creo que a Dios le agrada esto, ¿no? No hay nada mejor, o sea, no hay nada mejor que le podamos dar a Dios que nuestra adoración. Él se mueve en medio de la adoración de su pueblo, dice, ¿no? Y cosas suceden. Nosotros lo hemos visto, la sanidad, liberación y cosas tremendas pueden pasar acá en el medio. Dios te puede dar una palabra, Dios te puede usar, Dios te puede mostrar un montón de cosas. Por ahí a veces no hace ni falta decir las palabras que estamos cantando. Por ahí a Dios le interesa lo que dice nuestro corazón, ¿no? Y se da un momento y un espacio propicio para poder adorar a Dios. Y ahora vamos a aprovechar este momento para seguir adorando a Dios. Vamos a orar por las necesidades, vamos a agradecerle a Dios también, ¿no? Por todo lo que está haciendo con nuestra vida. Vamos a tomarlo en cuenta para toda nuestra vida. Amén. Y ahí yo recuerdo ahora, si alguno quiere tirar alguna pedido de oración rápido, también podemos hacerlo cortito. Pero yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de Elías, vamos a orar por vos, vamos a orar por la vida de Elías, vamos a orar por él para que sea lo que esté pasando, él pueda seguir confiando y dependiendo de Dios para poder seguir adelante, para tomar fuerzas. Sabemos que es difícil seguramente, ¿no es cierto?, estar aislado, pero con Dios la va a pasar bien. Yo sé que tengo fe de que Dios está tratando con su corazón, ¿no? Vamos a orar también por Pedro Poblete, vamos a orar también por la familia de John Neuquén, que vamos a orar por su vida, vamos a orar por su trabajo, vamos a orar por su salud, vamos a orar por cada uno de los chicos, vamos a orar por ellos también. No sé si hay alguien más. ¿Tienen un pedido de oración? Las iglesias en casa de oración. Las iglesias en casa de oración también vamos a orar por cada iglesia de casa de oración, las que se están abriendo, las que ya están, para que el Señor guíe a los pastores, para que el Señor guíe a la gente a poder tener un hambre de Dios, un despertar, ¿no?, de parte de Dios en cada una de las iglesias. Vamos a orar en general por todos, ¿no?, para que el Señor haga lo que solamente Él sabe hacer. Y vamos a darle gracias y vamos a adorarle. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y juntos vamos a orar con fe. Señor, nos acercamos a vos, Señor, con fe, creyendo, Señor, de que no hay mejores manos que dejar nuestras peticiones que en las tuyas, Señor. Y por eso, Señor, hoy venimos, Señor, confiados, Señor, de que tú eres todopoderoso, como dice tu palabra, soberano, que tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú tienes el control de nuestra vida, Señor. Tú eres el mejor médico, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que levanta mi cabeza, Señor. Tú eres el que me prepara una comida delante de mis enemigos, Señor. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para ir en contra de cualquier enfermedad, Señor, que quiera venir hacia cada uno de nosotros, Señor, a la familia de Cristo, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, estés sanando a aquellos que tengan dolores, problemas para dormir, Señor, para aquellos que tengan una enfermedad, Señor, que ya haya sido diagnosticada por un médico. Oramos, Señor, para que tú, Señor, estés trayendo sanidad, Señor, para que tú, Señor, estés obrando con tu mano poderosa, Señor. Aquellos dolores leves también, Señor, oramos por eso, Señor, esas molestias que por ahí están, Señor. Oramos para que, Señor, tú estés sanando en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú desates, Señor, toda cadena, Señor, todo aquello, Señor, que está pesando, Señor, sobre cada persona, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú desates todas esas cosas, Señor, que están atando su corazón, Señor. Toda esa carga, todo ese peso lo pueda depositar en vos, Señor. Oramos, Señor, en contra de toda obra del enemigo, Señor, que se levante, Señor, contra la iglesia, Señor, que se levante, Señor, contra tus hijos, Señor, que quieren acercarse a ti, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, libres, Señor, de las flechas, de los dardos del enemigo, Señor, que quieren, Señor, apartarlos, Señor, que quieren, Señor, guiarlos, Señor, por otros lugares. Oramos para que tú, Señor, pongas un vallado alrededor de ellos, Señor, pongas un vallado alrededor de tu iglesia, Señor, y tú, Señor, hagas la obra, Señor. Oramos por cada matrimonio, por cada familia, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú hagas la obra, Señor. Tú restaures la familia, la amistad, los matrimonios, la relación entre los hijos a los padres y de los padres a los hijos, Señor. Venimos, Señor, acá, Señor, creyendo que vos vas a restaurar, Señor, corazones, familias, relaciones, Señor, que tú vas a traer, Señor, una bendición, Señor, sobre cada hogar, sobre cada casa, Señor. Creemos en ti, Señor, porque
Tú nos has dado razones para creer, Señor. Creemos, Señor, que vas a traer un avivamiento a este lugar. Oramos por cada familia alrededor de aquí, Señor, para que tú empieces, Señor, a preparar el terreno, Señor, a que puedan conocerte, Señor, a que puedan ser libres en el nombre de Jesús, para que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento al buscarte a ti, al conocerte a ti, al ver tu luz, Señor. Queremos ver tu luz resplandecer alrededor nuestro, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque te pertenecemos, porque somos tu iglesia, Señor. Porque podemos hacer estas reuniones, Señor, tanto online como acá, Señor, en vivo y en directo, Señor, presencial, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás obrando en cada pastor, Señor, de casa de oración, en cada iglesia, Señor, que se está abriendo, en cada iglesia, Señor, tú estás trayendo avivamiento, tú estás trayendo un despertar, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás capacitando, tú estás formando nuevas personas, nuevos líderes, Señor, personas que tienen tu corazón, Señor, para dar a la gente, Señor, a conocer tu obra, Señor, tu evangelio, Señor. Oramos, Señor, para que resplandezcamos como iglesia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque somos familia, porque somos parte, Señor, de todo lo que tú vas a hacer, Señor. Si sabemos algo, Señor, es que, y por lo que podemos dar gracias, es porque tú sabes el final de nuestros días, Señor. Y te damos gracias porque tú estás encaminando para el mejor final, Señor. Tú ya venciste, Señor. Entonces ahora nosotros vamos a vencer contigo, Señor. Te adoramos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que ahora, bueno, vamos directamente a la palabra, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Estamos bien, gracias a Dios. Feliz día a todas las madres que nos están mirando, a las que están presentes. Gracias. Y a las que no pudieron venir también. Sabemos que es un día importante también para la sociedad, para nosotros también. Todos tenemos una madre a quien saludar. Así que vamos a hablar de una madre, como lo amerita el día. ¿Sí? Así que te invito a que busques allí en tu Biblia, en Lucas 1:38, ¿sí? Dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Vamos a hablar hoy de María, ¿sí? La madre de Jesús. Como nosotros sabemos, muy poco se habla de María, casi nada en las iglesias, y creo que es por un tema de que no se confundan los tantos con que nosotros como cristianos no la idolatramos, ¿no es cierto? Porque sabemos que no es una deidad para nosotros. Fue sí la madre de Jesús y fue una persona muy importante y clave en el plan de Dios. Y esto es algo que a mí me descoloca de María y creo que a todos nos va a descolocar. El hecho de la participación tan sobrenatural que ella tuvo en la encarnación, ¿sí? de nuestro Jesús. María es la que más ha tenido participación como ningún otro ser humano en lo que Dios ha querido hacer acá en esta tierra, ¿sí? Puso en ella su simiente, dice la palabra de Dios. Y ella fue quien llevó en su vientre durante 9 meses a Jesús, sí, a nuestro Salvador. María probablemente cuando fue llamado por el ángel, que si quieren ahí lo vamos a leer, en Lucas 1:26 dice, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará su trono, el trono de su padre David, y él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin.
¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo. Bueno, ahí le cuenta también el ángel del milagro de Elizabeth. Y en el 37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces María a todo esto contesta lo que leíamos al inicio. Aquí tienes a tu sierva, a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Qué tremendo, ¿no es cierto?, este momento para María. Ustedes saben que María en este tiempo se estima que ha tenido unos 12 años. Era una criatura, una niña, ¿no es cierto? Como nosotros en nuestra cultura occidental pensamos de que una niña podría quedar embarazada, ¿no es cierto? Hoy, con todo lo que está pasando, muchas adolescentes están embarazadas, pero para nosotros es muy raro ver una niña embarazada, ¿no es cierto? Es para nuestra cultura muy chocante, pero sin embargo, para los judíos tenían esta costumbre. Las niñas a partir de los 12 años ya se daban en casamiento y en los varones a los 18. En este momento cuenta acá la palabra de Dios que ellos estaban comprometidos. Esto era así, primero no existía el casamiento como existe tal cual acá en Argentina y en todo esta parte del mundo, ¿no es cierto? Pero ellos hacían todo más familiar. Iba primero el novio a la casa de la novia, ¿no es cierto? Y iba y charlaba con los padres y ahí firmaban como algunos contratos, ¿no es cierto? De cómo iba a ser todo. Pasado un año, ¿sí? Ese tiempo, ese lapso de un año es el que siempre dice estaba desposada, estaba comprometida. Pasaba un año y después de ese año recién el novio iba y la buscaba y la traía a la casa, ¿sí? Y en ese momento era donde se cumplía el matrimonio. Entonces, probablemente estaba en ese lapso María con José. Ellos habían hecho su contrato de estar juntos, pero todavía estaban esperando el momento para casarse. Entonces María se encuentra en este momento y seguramente María era una niña de mucha fe, ¿sí? Porque para ser elegida por el Señor, para llevar en su vientre, ¿no es cierto?, a su hijo, tiene que haber sido una persona que realmente creía y tenía fe. Y creo que tenemos que aprender mucho como cristianos de María. Ella dice, aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. María es un ejemplo para nosotros, primeramente, de obediencia a las palabras de Dios. Viene el ángel, se le presenta y le dice, sos bendecida, el Señor te ha llenado de gracia. Y ella, tenemos que tener en cuenta que nosotros hoy, después de no sé cuántos años cada uno tiene en el Evangelio y de leer la Biblia, pero para nosotros es muy familiar decir, bendita tú eres, has sido llena de gracia, pero para este momento de la historia, estas palabras eran muy extrañas. Es más, nadie las decía. Era como algo casi una blasfemia. Pronunciar, has sido llena por Dios, el Señor te ha dado gracia, eres bendecida de Dios, porque esto era para los judíos como inalcanzable. Su Dios era inalcanzable, su Dios era un Dios lejano, no era alguien relacional como nosotros hoy lo conocemos. Entonces lo primero que María hace, y me encanta cómo Lucas registra todo esto, ¿no es cierto? Dice que se asusta. Lo primero que hace es que María se asusta, dice que queda como anonadada entre esas palabras que el ángel le está dando. Entonces, el ángel inmediatamente le dice que no tenga miedo, ¿sí? Luego dice que María dice, pero ¿cómo va a poder pasar esto? Si yo no conozco a ningún hombre, ¿no es cierto? No he tenido ninguna relación con ningún hombre. Entonces, María pone la mirada, ¿no es cierto?, en su condición y dice, pero ¿cómo va a pasar esto si ni siquiera nunca he estado con ningún hombre? Entonces María está mirando cuál era su condición. Sin embargo, el ángel, ¿no es cierto?, lo que le contesta es que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que nacerá será santo y lo llamarán Hijo de Dios. O sea, era todo muy sobrenatural, era todo muy extraño para ella, ¿no es cierto? Pero sin embargo,
ella dijo, y como leíamos, aquí está tu sierva, ¿sí? Su condición no le impidió, su susto no le impidió decir, acá está tu sierva, decir que se haga conmigo como el Señor lo ha dicho. Otra cosa que tenemos que aprender de María es la fe en las palabras de Dios, ¿sí? Ella acepta inmediatamente lo que Dios ha propuesto para ella. Ella dice, estoy dispuesta, que se haga conmigo lo que el Señor ha dicho. No importa que sea una niña, no importa mi condición, no importa el qué dirán. Tenemos que tener también en cuenta que María en este momento se estaba arriesgando a que la mataran, a que la apedrearan, a que le hicieran un vacío social y ella literalmente muriera de hambre. En este tiempo, cuando habían algunas mujeres solteras que tenían hijos, pero literalmente se tenían que apartar de la sociedad porque eran despreciadas, eran tenidas como impuras, entonces ellas tenían que prostituirse para poder sostener a sus hijos. Pero fíjense qué atrevida que fue María al decir que se haga conmigo lo que el Señor ha dicho, porque todo era en contra de tener un futuro seguro, de todo era en contra de decir voy a estar bien, ¿sí? Era estar arriesgando toda su vida a lo que el Señor le estaba proponiendo. Entonces, es un ejemplo de fe para nosotros, que ella puso su fe en esas palabras que el ángel les estaba diciendo, ella creyó. En Lucas 1:45 dice, dichosa tú que has creído, le dice Elizabeth cuando va a visitarla. Le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá, ¿sí? Fíjense cómo también Elizabeth reconoce la fe que ella está teniendo en ese momento. Y vamos a ir a leer ahí en Lucas 1:45. A ver, encuentro. Lucas 1:45 dice que María, después de haberse dado cuenta que realmente Dios estaba haciendo la obra, ¿no es cierto? Dice que ella levantó un cántico al Señor y me encanta porque cada vez que pasan cosas que son asombrosas en la Biblia, siempre se levanta una canción, siempre se levanta una alabanza a Dios, siempre hay gratitud. Y entonces dice que dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado a fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda a su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, después de haber dicho Elizabeth, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá, ¿sí? Qué tremendo tener esa certeza de decir, se va a cumplir lo que Dios me ha dicho. ¿Tenés esa certeza? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando en este tiempo? Nosotros hoy ya sabemos que Dios es un Dios cercano, un Dios que nos habla a través de su palabra, en las oraciones, en nuestros momentos de intimidad, en nuestros momentos que podemos elevar nuestro corazón al Señor. Dios nos habla. ¿Y qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que te ha hablado? María también es un ejemplo de discreción durante el cumplimiento de la palabra de Dios. Y saben que cada vez que yo leía los evangelios y leía acerca de la vida de María, a mí me impacta esta frase que se repite varias veces y que dice, sin embargo, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Una y otra vez esto se repite frente a diferentes hechos. Nosotros podemos ver que
como en un inicio, María tiene el encuentro con el ángel. Imagínate encontrarte con un ángel, ¿no es cierto? O sea, ¿tenés miedo? Te va a dar miedo, te va a dar asombro, te vas a perturbar, ¿cómo te vas a sentir? En ese momento estaba María con el ángel Gabriel y él le estaba hablando. Fue la primera experiencia que ella tuvo con Dios, ¿no es cierto?, que podemos ver registrado acá. Luego dice que cuando nace su hijo, vienen los pastores que estaban, ¿no es cierto?, en el campo y vienen y adoran al hijo que recién le nacía, ¿no es cierto? Y dice que ellos hablaban maravillas acerca de ese niño que acababa de nacer. Y dice que María, sin embargo, ¿no es cierto?, no dijo nada, era como que estaba ahí calmándose. Vinieron también los sabios a entregarles regalos, ¿no es cierto?, a entregarles ofrendas, y también ella se quedó en silencio. Luego vino Simeón, ¿se acuerdan de Simeón, que era el profeta, ¿no es cierto? Vino y le dijo: este es el Salvador, Dios me lo ha dicho, a mí el Espíritu Santo me dijo, anda ahora al templo, que ahí vas a encontrar al Salvador. Y se encuentra con ese bebé, y cuando lo encuentra empieza, ¿no es cierto?, a darle gracias a Dios por ellos, y estaba justamente María y José, ¿no es cierto? Y ellos no dijeron nada. Después viene Ana también, Ana la profetisa, y también dice que ella empezó a hablarle a las personas acerca del niño. Empezó ella, Ana, pero su madre no. ¿Sí? Y fíjense qué curioso que el propósito que Dios tenía con María era que se quedara callada, era que guardara silencio, era que fuera discreta, era que guardara la vida de Jesús, que lo cuidara, que lo criara, ¿no es cierto?, en sus cosas también. Pero dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Imagínense si María hubiese tenido un carácter como Pedro. Me parece que Jesús no llegaba ni al día 2 de vivo, ¿no es cierto? Porque ella decía, este es el Salvador, ¿no es cierto? Vengan, me ha nacido acá el rey de los judíos. Iban, y porque justo se había levantado el censo, imagínense, iban y lo mataban. Pero sin embargo María era conocida por Dios. Su corazón, su carácter, sus pensamientos, su forma de actuar, es conocida. Y te quiero decir hoy, Dios te conoce. Y Él conoce tu carácter, Él conoce tus pensamientos, Él conoce lo que sos capaz, lo que no sos capaz. Y ¿sabes qué? Él ha planificado un propósito único para cada uno de nosotros. Y lo podría hacer otro. Y capaz que hay otro que lo hace mejor, pero no lo va a hacer como yo. No lo va a hacer igual que uno, porque somos únicos. Y esto habla de esa multigracia que el Señor nos habla también en su palabra, ¿no es cierto? Que a cada uno nos hizo diferentes. Y para cada uno ha repartido una tarea especial. Por eso no vale la pena compararnos con otras personas, no vale la pena querer imitar a otras personas, porque lo que Dios ha hecho para nosotros es solo para nosotros. Y quizás ese propósito sea guardar silencio ante esas palabras que el Señor ha depositado en nosotros, y sea esperar el cumplimiento de todo eso. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de ser parte de lo que Dios está haciendo, sino todo lo contrario. Lo que podemos ver también es que María es un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de sabiduría al tomar estas actitudes, al tomar estas respuestas frente a Dios, de humildad, de predisposición, y también frente a las personas y frente a Jesús, de cuidado, de respeto. María es un ejemplo de sabiduría también para nosotros. Y todos estos ejemplos nos ayudan a poder entender que en el obedecer a Dios, que en el creer a Dios, que en el esperar en Dios y ser prudentes en sus palabras, ¿no es cierto?, hay sabiduría. Hay sabiduría en eso, en la obediencia de seguir las directivas de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, te animo a que podamos seguir el ejemplo de María. María también nos brinda un ejemplo sobre el sendero que conduce a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué poder decir de la voluntad de Dios? ¿Cuántos saben qué es la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios,
saber que su plan es salvar a toda la humanidad. Particularmente lo primero que me pasó fue como que se me voló la cabeza de decir, no puede ser tan grande todo lo que Dios tiene para las personas. Pero en otro momento, cuando el Señor me dijo cuál era la voluntad de Dios para mí particularmente, ¿no es cierto? Fue como que yo dije, ¿será que Dios quiere hacer esto conmigo? ¿Será que Dios quiere cambiar mi vida? ¿Será que Dios quiere darme un nuevo corazón? ¿Será que Dios quiere poner un carácter nuevo en mí? ¿Será que Dios quiere que camine en su camino? ¿No es cierto? Y empezamos ahí a dudar, ¿no es cierto?, de esto. Saben que cuando estaba buscando esto que les decía anteriormente de que María guardaba todas estas cosas en su corazón, la palabra en griego significa una lucha de pensamientos, como que los pensamientos entran en guerra, ¿no es cierto? Y es lo que nos pasa cuando empezamos a considerar nuestra realidad con la realidad de Dios, la realidad sobrenatural de Dios, y tenemos que estar descansando en Dios, de que aunque nuestros pensamientos entran en guerra, de decir, ¿será esto de Dios? ¿Será que no es de Dios? ¿Será algo mío, una ilusión? ¿Qué es lo que será? ¿No es cierto? Pero ahí estaba María frente a este tremendo llamado, ¿no es cierto?, que estaba diciendo, acá está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Y no solamente sabiduría en su respuesta en el primer llamado, sino luego, cuando Jesús fue creciendo. Porque podemos ver ahí en Juan 19:25, que creo que ese versículo sí estaba, que permaneció firme junto a Jesús, ¿sí?, cuando Él fue a la cruz. Ni hablar que anteriormente se dice, ¿no es cierto?, que su madre, su tía y muchas mujeres estaban sosteniendo, ¿no es cierto?, lo que era el ministerio de Jesús. Pero su madre allí estaba aún también en la cruz, ¿sí? Y en Juan 19:25, ahí lo vamos a leer. Dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre, ¿sí? Y la dejó a cargo de ese discípulo. Dice que desde entonces relata la historia de que María literalmente se fue a vivir a la casa de este discípulo. Después en Hechos 1:14 vemos también de nuevo a María, que estaba junto a los discípulos de Jesús en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Ahí estaba ella también. En el 1:14 dice: todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Entonces podemos ver que María era una persona sumamente humilde, sumamente obediente a las palabras de Dios, sabia, porque fíjense, ella misma se podría haber enaltecido y podría haber dicho: yo soy la madre del Salvador, vengan, adórenme, ¿no es cierto? Porque imagínense si ya todos sabían quién era Jesús a este entonces, pero sin embargo ella fue y estuvo con Él en la cruz, fue y esperó la venida del Espíritu Santo, y probablemente haya sido también partícipe de la iglesia, ¿no es cierto?, de cuando se empezó a levantar la iglesia. Por eso vemos que María, la madre de Jesús, es un ejemplo para nosotros, y aunque no se hable mucho de ella, es un buen ejemplo para poder meditar, ¿sí?, de confiar en las palabras de Dios. Esta predicación, no lo dije en el inicio, pero se llama Una vida construida en las palabras de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando hoy? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón? Déjame decirte que Dios es el único que no va a fallar a sus palabras, es el único que no va a cambiar de opinión, es el único que cumple con lo que dice. Entonces tenemos que confiar, y vale la pena completamente
edificar nuestra vida en esas palabras, poner toda nuestra fe en esas palabras. Y aunque nuestros pensamientos entren en duda, en guerra, en muchas veces querer abandonar, quizás tenemos que saber de que sus palabras son las que no van a fallar, son las correctas, estamos en el camino correcto. Tenemos que ser sabios. Por eso, punto número 1, recién vamos, cree a las palabras de Dios, cree en la palabra de Dios, cree en la promesa de Dios. Punto número 2, cree aún más. Cree aún más en todas las palabras que el Señor te ha dicho, en todo lo que lees en su palabra. El Señor vendrá, el Señor vino, el Señor cambia corazones, el Señor hace milagros, el Señor hoy restaura corazones, el Señor hoy salva y añade personas a su reino. Punto número 3, nunca dejes de creer. Nunca dejemos de creer, que podamos tener esa fe que María tuvo, que podamos hoy tener esa fe que tuvo la Madre de Jesús, de creer que lo que el ángel le estaba diciendo se iba a cumplir, de que no sabemos cómo va a pasar, pero sé que Dios lo va a hacer. No sé cómo se va a abrir ese mar, pero el Señor lo va a abrir. No sé cómo voy a caminar sobre las aguas, pero seguro que voy a caminar, porque Dios así lo dijo. No sé cómo este lugar se va a llenar de personas que van a adorar a Dios, pero no sé, porque Él lo dijo, lo va a suceder. Amén. Tenemos que creer, no dejar de creer. Yo creo que es un tiempo especial de parte de Dios y te invito a que juntos podamos orar en este tiempo. Vamos a despedir a nuestros hermanos que están ahí online. Gracias por estar conectados, que Dios te bendiga y vamos a seguir orando. Vamos a quedarnos orando aquí, así que bueno, muchas gracias por conectarte. Si tenés peticiones, como siempre decimos, podés dejárnoslas, enviárnoslas. Así que bueno, que el Señor te bendiga mucho.